Cambio de fracción masa a fracción mol. En este video hablaremos del cambio de fracción masa a fracción mol, pero antes te recomiendo que veas los primeros videos para que puedas entender mejor la nomenclatura utilizada. Muy bien, a continuación te muestro la deducción de la fórmula para el cambio de composición y después un problema de aplicación. Nosotros sabemos que la fracción mol de un componente es igual a los moles del componente entre los moles totales de la mezcla, ecuación 1, y la fracción masa de un componente es igual a la masa de ese componente entre la masa total de la mezcla, ecuación 2. Despejando de la ecuación 2 a la masa del componente, esta se determinará como la masa del componente es igual a la fracción masa del componente por la masa total de la mezcla, ecuación 3. Sabemos que las moles del componente se determinan como las moles del componente es igual a la masa del componente entre su peso molecular, ecuación 4. De modo que sustituyendo la ecuación 3 en 4 nos queda que los moles del componente es igual a la fracción masa del componente por la masa total de la mezcla sobre su propio peso molecular, ecuación 5. Entonces, recordando que las moles totales de una mezcla es igual a la sumatoria de los moles de cada componente, ecuación 6. Luego entonces, sustituyendo la ecuación 5 obtenida anteriormente en la ecuación 6, nos queda que los moles totales de la mezcla es igual a la sumatoria de la fracción masa de cada componente por la masa total de la mezcla sobre sus pesos moleculares, ecuación 7. Para ya finalmente sustituir las ecuaciones 5 y 7 en la ecuación 1 quedando como se muestra a continuación. Como podemos ver, el término de la masa total de la mezcla se encuentra presente tanto en el numerador como en el denominador, lo que nos da paso a eliminar este término. Y ahora sí, por lo tanto, la fracción mol del componente es igual a la fracción masa del componente entre su peso molecular sobre la sumatoria de las fracciones masa de los componentes entre sus pesos moleculares, ecuación 8. A continuación, en este primer ejemplo, nos piden determinar las ecuaciones del cambio de fracción masa a fracción mol para una mezcla ternaria. Construyendo las ecuaciones para cada componente, nos queda que la fracción mol del componente 1 es igual a la fracción masa del componente 1 entre su peso molecular sobre la fracción masa del componente 1 entre su peso molecular más la fracción masa del componente 2 entre su peso molecular más la fracción masa del componente 3 entre su peso molecular. La fracción mol del componente 2 es igual a la fracción masa del componente 2 entre su peso molecular sobre la fracción masa del componente 1 entre su peso molecular más la fracción masa del componente 2 entre su peso molecular más la fracción masa del componente 3 entre su peso molecular. Y para la fracción mol del componente 3 es igual a la fracción masa del componente 3 entre su peso molecular sobre la fracción masa del componente 1 entre su peso molecular más la fracción masa del componente 2 entre su peso molecular más la fracción masa del componente 3 entre su peso molecular. Como podemos ver, la única variante se encuentra en el numerador, ya que será la fracción masa de ese componente entre su propio peso molecular. Para ver mejor el uso de las ecuaciones anteriores, en este ejemplo nos piden calcular la composición en fracción mol de una mezcla formada por 43.33% masa de etanol y 56.67% masa de agua. Datos. Necesitamos conocer los pesos moleculares de las sustancias. Peso molecular del etanol, 46 gramos mol. Peso molecular del agua, 18 gramos mol. Y sabemos que el porciento masa es igual a la fracción masa de cada componente por 100. Despejando la fracción masa, nos queda que la fracción masa del componente es igual al porciento masa entre 100. Entonces, sabemos que la fracción masa del etanol es igual a 0.4333 y la fracción masa del agua es igual a 0.5667.
Entonces, ya que tenemos todos los datos necesarios, procedemos a construir la ecuación del cambio de fracción masa a mol para el etanol. Fracción mol del etanol es igual a la fracción masa del etanol entre su peso molecular sobre la fracción masa del etanol entre su peso molecular más la fracción masa del agua entre su peso molecular. Sustituyendo valores, nos da como resultado que la fracción mol del etanol es igual a 0.2303. Y por último, el cambio de fracción masa a mol para el agua, la ecuación nos queda como: la fracción mol del agua es igual a la fracción masa del agua entre su peso molecular sobre la fracción masa del etanol entre su peso molecular más la fracción masa del agua entre su peso molecular. Sustituyendo valores, nos queda que la fracción mol del agua es igual a 0.7697. Corroborando que la suma de las fracciones mol nos dé la unidad, entonces la fracción mol del etanol más la fracción mol del agua efectivamente nos da la unidad. Se cumple esta regla, lo cual nos indica que el resultado es correcto. De igual forma, si fuesen más componentes, se aplica el mismo procedimiento para cada uno, así como en el primer ejemplo. Comparte este video, sé que te será de mucha ayuda en esta asignatura. No olvides suscribirte y darle me gusta para que continuemos con este proyecto. Suerte y nos vemos en la próxima. ¿Qué es la fracción masa y la fracción mol? Cambio de fracción mol a fracción masa.